Lucio, Maciel. Chicos, gracias por el programa que estamos teniendo en esta tarde. Queridos hermanos, muy buenas tardes, feliz sábado. En unos minutos más ya podremos decir feliz semana y saldremos de la casa de Dios, pero el día miércoles tenemos que volver, ¿ya? ¿Aquí tienen culto los miércoles? ¿Sí? ¿Se reúnen los miércoles? ¿O solo el sábado? No creo. Miércoles también. Viernes también. Miércoles y viernes. Perfecto. Entonces el miércoles, hermanos, ¿ya? Miércoles tienen que volver para el culto de la noche. Pastor, tengo trabajo. Sí, ya sé que tiene trabajo, pero intente venir aunque tardecito, pero venga, hermano, ¿ya? Si llega a 7:30 está bien, aunque 8 en punto, pero venga a la casa de Dios. Siempre es bueno venir a escuchar el mensaje de Dios y fortalecer nuestra vida espiritual. No se olvide que si usted quiere ser piedra, no debe leer la Biblia. Pero nadie quiere ser piedra. Todos queremos tener raíces. Así que mañana por la mañana, coloquen su alarma a las 5 o 6 de la mañana. Coloquen todas sus alarmas en su celular para poder hacer su culto por la mañana, hermanos. Si mañana no hacen su culto por la mañana, nos vamos a olvidar toda la semana. Ya, mañana tempranito, estudien la palabra de Dios. ¿Qué capítulo nos toca leer mañana en la Biblia? ¿Alguien sabe? ¿Ya llevados por su palabra? Eso, Nehemías capítulo 11. Mañana tenemos que leer eso, ¿ya? Entonces estamos viendo el libro de Nehemías. Vamos a acabar eso, vamos a leer luego el libro de Esther. Pero por favor, no descuide su culto personal, ¿ya? Hermanos, vamos a finalizar con el último tema. Tenía muchas ideas en mente, chicos, pero decidí tomar un tema que puede ayudarnos mucho. Y dicho sea, forma parte del sermonario del Ministerio de la Mujer, ¿ya? Entonces, vamos a mezclar, algo híbrido vamos a hacer, ¿ya? Algo híbrido, vamos a mezclar algunas cosas, pero esto nos va a ayudar mucho en nuestra vida espiritual. El último tema del Ministerio de la Mujer lleva por título El cielo es nuestra dirección. Es el último tema, hermanos. Y con esto vamos a finalizar esta noche. Como el día de ayer, quiero pedirle que podamos hacer una oración antes de leer la Biblia. ¿Podemos? ¿Sí? Vamos a inclinar la cabeza, vamos a orar. Bendito Dios y bendito Padre, gracias, Señor. Yo sé, Señor, que en este momento nuestra energía de muchos de mis hermanos ya está con 5% de batería, Señor. Y si yo hablo más de 30 minutos, muy poco de lo que voy a decir vamos a entender, Señor. Así que ayúdame a poder decir las cantidades de palabras necesarias y que lo último que retengamos, Señor, nos ayude en nuestro caminar espiritual. Por favor, ahora nútrenos con tu Espíritu Santo, nútrenos con tu palabra y por última vez rogamos que nos puedas hablar. En el nombre de Jesús, amén. Me hubiera encantado que la familia que se bautizó escuche el tema. ¿Están todavía? Ya se fueron, ¿verdad? Bueno, también se pueden resfriar porque estaban mojaditos. Hay que entender también. Hermanos, vamos a nuestras Biblias, a Lucas capítulo 15. Y quiero contarles una de las primeras parábolas que estudié como joven, como cristiano. Esta es una de las primeras parábolas de la que me enamoré al leer la Biblia. Y quiero compartirles. ¿Saben qué parábola es? ¿Se acuerdan la historia de un joven que pide la herencia, malgasta el dinero y luego vuelve arrepentido a su casa? ¿Qué historia es esa? ¿El hijo de quién? El hijo pródigo. Muy bien. Hermanos, vamos a hablar sobre el hijo pródigo. ¿Saben qué significa pródigo? Pródigo significa malgastar. Esta es la historia del hijo que malgasta. Pero
¿Por qué es tan importante entender la historia del hijo pródigo? ¿Por qué? Porque la historia del hijo pródigo es la historia de todos nosotros. La historia del hijo pródigo es la historia de los jóvenes de la iglesia de Trinidad. La historia del hijo pródigo es tu historia y es mi historia. ¿Y por qué razón digo estas palabras, hermanos? Quiero que me acompañen al verso número 11 en Lucas capítulo 15. Dice la palabra de Dios: Jesús siguió contando. Un hombre tenía 2 hijos. El menor dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y el padre dividió sus bienes entre los 2. No muchos días después, el hijo menor juntó todo y se fue a un país lejano, y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Saben qué me llama la atención de este hijo? Un padre tenía 2 hijos. Los 2 eran guaynuchos, ¿no? Eran ahí jovencitos. Pero dice que el menor de los 2 decidió pedir la herencia por adelantado. Y una vez que recibió la herencia por adelantado, agarró este dinero y se fue a Santa Cruz. Se fue a Brasil. Se fue a Argentina. Cambió los bolivianos por dólares y los dólares por reales o por pesos argentinos. Y cuando estaba ahí en otro país, vivió perdidamente. Pero, ¿qué me llama la atención de esta primera parte, hermanos? Que de la historia, el padre tenía 2 hijos, pero ¿quién hizo esto? ¿Quién fue? ¿Fue el mayor o fue el menor? Fue el menor. Querida iglesia de Trinidad, quiero decirles algo. Los más propensos a dejar la iglesia son los menores, son los jóvenes. A veces, así como Maciel, así como los 2 jóvenes están dirigiendo el programa, a veces uno como joven quiere hacer grandes cosas para la iglesia. Y de pronto decoramos la iglesia, hacemos las letras Maranata Adoración, ahí colocamos las cajitas de música, oración, testimonio, la Biblia, y en la puertita entregamos una tarjetita, ¿no?, de pedido de oración. Los jóvenes son muy creativos, hermanos, pero pues uno como joven hace eso, pero recibe críticas, no recibe apoyo. Son las 4 de la tarde, la iglesia sigue vacía. ¿Y saben cómo los jóvenes interpretan eso, hermanos? Los jóvenes en su corazón interpretan: la iglesia no me apoya. Y luego dice: vamos a hacer semana de oración. Hermanos, haremos semana de oración. Por favor, diáconos, ayúdenos con refrigerio. Diaconisas, ayúdenos con decorar la iglesia. Ancianos, ayúdenos con el mensaje. Pero son los jóvenes, entre ellos que hagan. Y por no darles el apoyo, al año siguiente los jóvenes ya no quieren hacer más la semana joven. A veces un joven, en el afán de hacer lo correcto, porque aquí el pastor, ¿qué dijo? El pastor decía en el sermón: adventista con un adventista, cristiano con un cristiano. Y a veces en el afán de hacer lo correcto, un joven decide noviar, se enamora, no sé, de una conquistadora, de una aventurera, no sé, se enamora y hacen oficial su relación. Y toda la iglesia habla sobre su noviazgo. Todos los hermanos opinan sobre su noviazgo. Los jóvenes ya no aguantan más y un día terminan esa relación. Y lo duro que cuando una relación de jóvenes termina en la iglesia, uno de los 2 siempre se va de la iglesia, hermanos. Y cuando sale afuera, empieza a decir:
En la iglesia todos hablaban de nosotros. En la iglesia todos aumentaban de nosotros. A veces limpiábamos la iglesia y los hermanos decían otras cosas. Queridos hermanos, en la parábola, el que dejó la casa no fue el mayor, fue el menor. Cuidemos a los jóvenes de nuestra iglesia. Hermanos, vamos a hacer un campamento, dice, ¿no? Vamos a ir a Taipiplaya. La inscripción va a ser 150. ¿Y qué les decimos? ¿Por qué tan caro? Pero hermano, ¿pero por qué van a ir el viernes? Yo no puedo, yo el sábado nomás quiero llegar. Hermano, yo no voy a pagar la alimentación, no voy a pagar la movilidad, porque yo con mi movilidad voy a ir. Y le complicamos más las cosas a los jóvenes. Y el año siguiente el joven dice, ya no quiero hacer más campamento, porque los hermanos no apoyan. Querida iglesia, cuidemos a los jóvenes. Las estadísticas, el año pasado en la Facultad de Teología tuvimos el Teolorí, y estaba el pastor Pablo Moleros, que ahora está como secretario del SBA allá en Brasil, en una de las uniones. Pero cuando vinieron, nos dieron un seminario del Ministerio Joven a todos los teólogos año pasado, y nos mostraron los datos estadísticos. Y hermanos, eso es algo muy duro. En Sudamérica hay un crecimiento de iglesia de hasta un 100%. Pero ¿saben qué edad? Desde los 10 a los 15 años. Es decir, desde los 10 añitos hasta los 15 años, los niños se están bautizando en la iglesia. Hoy día hemos visto que Scarlett, estaba ahí Allison, estaba ahí Eric. Ellos están en ese margen. Niños de corta edad que están entregando su vida a Dios. Pero ¿saben qué muestran las estadísticas en la división sudamericana? Que desde los 16 a los 25 años, hermanos, está abandonando más del 100% los jóvenes. Y eso es duro, hermanos. O sea, estamos bautizando aquí a 7 personas, pero detrás de eso estamos posando a 10 jóvenes de la iglesia cada año. ¿Por qué pasa eso, hermanos? Repito una vez más, necesitamos cuidar y apoyar a nuestros jóvenes. ¿Y saben a qué edad los jóvenes deciden casarse? De los 20 a los 25 años. Y justo en esa época de apostasía es cuando forman su familia y su hogar. Y cuando vuelven a la iglesia, ya vuelven, pero con una pareja, con un esposo, con una esposa que no es de la iglesia. Y ya no pueden estar involucrados al 100%. Tú misma, hermana, debes de saber eso. Tal vez tú cuando tenías tus 25 años estabas lejos de la iglesia y ahí te casaste con tu esposo, que no es de la iglesia. Eso es a nivel sudamericano, hermanos. En la parábola, quien abandonó la casa no fue el hijo mayor, fue el hijo menor. Y aquí quiero que meditemos en algunas ideas importantes. En primer lugar, el padre respetó la decisión del hijo. Y querido joven, ahora me quiero dirigir a ti, te quiero decir algo. Querido joven, Dios no te va a obligar a estar en la iglesia. El pastor no puede controlar tu TikTok, no puede controlar tu historial de búsqueda de tu navegador. El pastor no puede estar viendo las películas que miras en tu celular. El pastor no puede estar detrás de la música que estás escuchando. Dios te creó para tener libertad. El hijo le dijo: Padre, dame los bienes que me corresponden. ¿Saben qué significaba eso, hermanos, en esa época? Eso era una falta de respeto. Era como decirle: papi, quiero que te mueras. Era como decirle así a un padre. Pero el padre es tan amoroso, hermanos, que el padre a nadie va a obligar a estar en la iglesia. Tú y yo no hemos sido llamados para estar obligados en la iglesia. Tú y yo hemos sido llamados para enamorarnos de Jesús en este lugar. Estás viendo estas sillas, esta banca.
aquí es donde debes de tener tu cita con Jesús cada día. Aquí es donde, cuando te arrodillas, aquí es cuando hablas con Él. Es cuando le dices, Señor, mira, tengo este problema. Parece que nadie en la iglesia se da cuenta, pero tengo este problema, Señor. Si no me ayudas a vencer esto, no voy a aguantar más tiempo y un día no voy a estar aquí, Señor, ayúdame. Querido joven, este es el lugar donde tienes que encontrarte con Jesús. Mira, yo amo mucho esta iglesia, hermanos. Me asombra cómo han construido esto de allá atrás. Un rincón de oración. Muy pocas iglesias tienen eso. Ahí es donde tienes que hablar con Jesús. Antes de sentarte aquí, pasa un momento con Él. Cuéntale tus problemas personales. Marta, Alejandra, Jimena, cuando vienes aquí, tal vez a veces quieres contarle a alguien tus problemas, pero antes de contarle a una hermana, antes de contarle a tus amigas, cuéntaselo a Jesús. Enamórate de Jesús, fortalece tu relación con Jesús. El hijo pródigo, el hijo menor, decidió irse porque no estaba enamorado de su padre. Se fue porque no pasaba tiempo con su padre. Tal vez tú que me escuchas vienes a la iglesia solo porque tu mamá te pide que vengas. Tal vez tú estás sentado aquí porque tu papá te pide que vengas. Pero si no fuera por tu papá, si no fuera por tu mamá, tal vez no estarías aquí sentado. ¿Y sabes cuándo te vas a dar cuenta de eso? Cuando termines el colegio, cuando entres a la universidad. Y ahí una vez más los datos estadísticos dicen que los jóvenes a esa edad se apartan de la iglesia. Porque cuando ya tienes tu propio dinero, muchas veces decides, pero sábado a la iglesia, mejor voy al multicine, mejor salgo con mis amigos, me divierto más. Y una pequeña decisión, un pequeño paso hacia atrás, querido joven, puede ser tu gran ruina. El Padre no te va a obligar a estar en la casa de Dios. Tú tienes que decidir quedarte. Pero el hijo menor dice en la historia, hermanos, que se fue de la casa. Y aquí hay otra cosa que me llama la atención. Dice que cuando se fue a vivir a Argentina, se fue a Brasil, se fue a Santa Cruz, se fue a Las Vegas, cuando se fue a otro lugar, el hijo vivió perdidamente. La parábola no dice que el hijo vivió perdidamente en la casa de su padre, vivió perdidamente lejos de la casa del padre. Querido joven, si tú ya estás noviando con un joven, con una señorita que no es de la iglesia, si ha entrado la música secular a tu Spotify, a tu reproductor, y estás escuchando músicas que no le agradan a Jesús, déjame decirte con mucho amor que ya estás lejos de la casa del Padre. Puedes estar sentado aquí el día de hoy, pero tu corazón ya no está aquí. Puedo estar predicándote yo, pero el mensaje ya no llega a tu corazón. Necesitas enamorarte de Jesús. Cuando el corazón está afuera, estás sentado aquí, pero ya estás pensando en irte de aquí. Cuando tu corazón no está aquí, estás sentado aquí y ya estás esperando que sea la hora para salir corriendo de este lugar. Y eso pasa porque aún no te has enamorado de Jesús. Necesitas enamorarte de Jesús. Y cuando el hombre y el joven malgastó todo, porque las cosas no siempre salen como uno quiere, porque las cosas no siempre funcionan como uno quiere. Los cálculos le fallaron a este joven. Se quedó sin plata y volvió y pensó y dijo: incluso los siervos de mi padre comían mejor que yo, dormían mejor que yo, así que voy a volver a la casa de mi padre. ¿Saben, queridos jóvenes? El más grande red flag de un adventista, ¿saben cuál es? El más grande red flag de un adventista es no querer volver a la casa de Dios. Que puedes equivocarte, querido joven. Pero lo peor es no querer volver a casa. El joven volvió en sí, recapacitó. Todos tarde o temprano tenemos que recapacitar. Pero no esperes estar en un hospital enfermo
para abrir los ojos y darte cuenta. No esperes estar en una relación donde deshonras a Dios con tu sexualidad. No esperes estar allí para volver a los brazos de Dios. Ahora es el mejor momento de hacerlo. El joven volvió en sí, volvió a casa. Y aquí me llama mucho la atención algo que logré encontrar y me llamó mucho la atención porque en la época de Jesús se practicaba lo que era el quesasa. Voy a acabar con esto, hermanos. Quesasa. ¿Saben qué era el quesasa? Les voy a contar. El quesasa era una tradición judía. Les voy a contar para que se entienda mejor. Cuando un joven judío agarraba su dinero y se relacionaba con los gentiles, es decir, tomaba, comía, hacía aberraciones feas con los gentiles y decidía volver a Jerusalén. ¿Saben qué hacían los judíos? Los judíos interceptaban a este joven, lo agarraban y una vez que lo agarraban una olla de barro y delante del joven lo quebraban. Y cuando la olla de barro estaba quebrado, eso era quesasa. Quesasa significa cortado. Y le decían al joven: has sido cortado del pueblo judío, ya no perteneces más a este pueblo. Y toda la multitud se alistaba para apedrear a este joven. Ese era el quesasa. El quesasa era una acción de justicia porque un joven judío se había relacionado con gentiles. Ahora con esta tradición, hermanos, entendemos mejor el texto. Porque el texto dice que el joven decidió volver a casa luego de haberse relacionado con gentiles, luego de haber ido a bailar a las discotecas, luego de haber gastado su dinero en bebidas alcohólicas, luego de haber estado horas y horas viendo contenido que no está bien, haciendo cosas que no están bien. Luego de haber hecho todo eso, el joven decidió volver. Y hermanos, el quesasa, los judíos iban a cazar a este joven e iban a matarlo. Ahí el padre una mañana se levantó, miró el horizonte, se dio cuenta que ese pordiosero, ese hombre sucio era su hijo. Y el padre fue corriendo. Pero ¿saben, jóvenes, por qué el padre fue corriendo al encuentro con su hijo? Para salvarlo del quesasa, para cuidarlo, para que los judíos no maten a su hijo. El padre corrió, lo abrazó y en señal de protección, el padre empezó a llorar. Y el padre dijo: pronto maten un becerro, vamos a hacer una fiesta porque mi hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida. Y el padre dio un beso al hijo, lo abrazó, le tomó de la mano y le llevó de vuelta a casa. ¿Saben qué nos enseña esa última parte de la historia? Que el padre hizo de todo para que su hijo no muera. Querido joven, esa música te está matando. Tú no eras así, tú eras diferente. Esos amigos de la universidad que te están llevando al karaoke te están matando. Tú no eras así. Tú no perteneces a ese lugar. Ese lugar no es tuyo, querido joven. Esa novia, ese novio que te está citando a la medianoche no te ama. Tú no perteneces allí. Ese no es tu lugar. Tienes que salir de ese lugar. Que el Padre quiere salvarte. El Padre quiere que tus sueños no mueran. El Padre quiere que tu juventud no desaparezca. El
El Padre no quiere que llegues a los 70 años y te lamentes por todo lo que has hecho en tu vida. El Padre quiere salvarte. Pero ¿saben qué hizo el Padre? El Padre preparó todo. ¿Sabes algo? El Padre está preparando todo. El Padre está preparando todo para ti. Esa carrera que quieres, ese trabajo, el Padre lo está preparando. Esa familia que tú quieres, el Padre lo está preparando. Esa profesión que tú deseas, el Padre lo está preparando. Esa casa que tú quieres, el Padre lo está preparando. Pero el Padre te lo quiere dar, pero antes tienes que correr a Él. Tienes que abrazarlo a Él. Yo un día, navegando en las redes sociales, un día vi una foto que me sorprendió. No tenemos el dato, me hubiera gustado colocar esa imagen. La imagen de Jesús. Delante está Jesús. Del otro lado está una niña. Y la niña tiene el rostro así agachado, apretando un pequeñito oso, agarrando un oso pequeñito así, mirando hacia abajo. Pero Jesús está así, con la mano extendida, pidiéndole ese oso pequeñito. Pero detrás Jesús tiene un oso gigante. Porque Dios tiene eso para ti. Pero para que Jesús te entregue algo, tienes que tener las manos vacías, querido joven. Tienes que soltar a eso que te estás aferrando. Suéltalo. Y Dios te va a dar algo mucho mayor, algo mucho mejor, algo mucho más grande. Yo era estudiante de ingeniería en sistemas cuando sentí mi llamado. Estudiaba ingeniería en sistemas, tenía mi trabajo, tenía una relación, un noviazgo. Pero quebré todo eso para entregarme completamente a Jesús. Te digo algo, fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Fue la mejor decisión de mi vida. Y cada día de mi vida yo agradezco a Jesús por haberme dado el valor de tomar esa decisión. Yo quiero terminar con Isaías capítulo 40. Busca en tu Biblia, remarca este versículo. Si lo remarcas y lo lees mañana, esto va a valer todo el sermón de esta tarde, ¿sí? Isaías capítulo 40, versículo 30 y 31. Este versículo es para ti, querido joven, querida señorita, esto es para ti. Isaías 40, versículo 30 al 31. Si puedes, yo ayer estuve visitando al hermano Érico. El hermano tiene tantos versículos en su casa. Yo te aconsejo haz lo mismo. Psicológicamente, la mente hace aquello que mira. Si llenas de versículos tu casa, tu cuarto va a ser una bendición. Pero quiero que recuerdes ese versículo. Y en este versículo se resume el mensaje del día de hoy. Vamos a leer juntos Isaías 40, 30, 31. Y leemos juntos. Los jóvenes, aquí están jóvenes el día de hoy. Estamos en el Maranata de oración. Son jóvenes. Los jóvenes se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas. Levantarán el vuelo como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Querido joven, ¿qué necesitas? Esperar en Jesús. ¿Qué es esperar? Paciencia. Los grandes planes de Dios no son de la noche a la mañana, ¿ok? Sé paciente. Vuelve a Jesús y espera en Él. Y Él te va a dar nuevas alas. Él te va a dar nuevas fuerzas. Él te va a dar una nueva vida. A lo largo de la semana les he contado muchas historias, pero yo no quiero irme sin contarles esta última historia, hermanos. En la semana les conté que yo le tengo miedo a muchas cosas, entre ellas a los perros, ¿verdad? Pero un miedo que no compartí con ustedes. Algo que creo que ahora he aprendido a sobrellevar es la soledad. Cuando era niño no me gustaba quedarme solo en mi casa. No sé por qué, me daba miedo estar solo en mi casa.
Yo les conté, hermanos, que mi mamá descansó hace años atrás. Pero la historia que les voy a contar es un poco más atrás, cuando mi madre todavía vivía. Mi mamá era madre y padre. Mi mamá trabajaba. Yo crecí cuidado por mis hermanas mayores. Soy el hermano menor y mis hermanas mayores me cuidaban. Creo que a veces suelo entenderme mucho con las damas, porque crecí rodeado de puras mujeres. Cuando tenía 9 años, un día, una de mis hermanas vino al colegio a recoger a mi hermana, a mi otra hermanita con quien iba a la escuela. Y me dijeron así: Abraham, vamos a ir a Villadela y vamos a comprar comida para el gatito. Me dio la llave, anda a la casa, entras a la casa y nos esperas. Y les recuerdo, yo tenía miedo a la soledad. Y yo a mi hermana le dije: está bien, ¿a qué hora van a volver? 7 en punto, vamos a estar en la casa. Rápido vamos a ir a Villadela, me dijeron. Ya. Y fui a mi casa, tenía mis 9 años, abrí la puerta, entré. Y hermanos, como yo no crecí con mi mamá, desde mis 6 años aprendí a cocinar. Y en mi casa no eran mucho de comer cena, era a veces tomar un té y salir a la cama. Pero los que me han visto a mí, pues me gusta comer, ¿no? Y desde muy niño era así. Así que fui a la cocina, me puse a cocinar, me preparé un plato de comida, entré al cuarto, recuerdo que prendí la tele, estaba mirando ahí, creo que estaban de los Simpsons, no recuerdo bien. No estaba en la iglesia esas veces, hermanos. Y llegó a las 7 de la noche, 7:15, 7:30, y mis hermanas no llegaban. Yo me asusté tanto, porque yo tenía miedo a la soledad. Y miren cómo es el miedo. En el miedo que sentí, dije: mis hermanas deben estar afuera. Voy a ir a Villadela y les voy a encontrar. 9 años, hermanos. Tenía mis chinelas, mi busito, ¿no? Abrí la puerta y salí. Y salí caminando todas las calles. Llegué a Villadela, empecé a caminar las calles, no encontré a mis hermanas. Me dirigí hasta Cruce Villadela, hasta Los Palos. No había el puente esas veces. Y no había. Y luego, hermanos, sentí miedo. Ya era oscuro, más de la medianoche. Y luego en mi corazón dije: si vuelvo a mi casa, mis hermanas, si han llegado, me van a regañar, me van a pegar, ¿no? Y sentí miedo. Un señor que estaba lavando su auto me dijo: Quisguaras, es allá, me dijo, no, por aquí tienes que ir, me indicó. Y empecé a caminar y llegué cerca a la acera de mi casa. Cuando toqué la puerta, estaba de miedo, estaba temblando. Dije: si alguien está en la casa, me va a reñir. Cuando abrieron la puerta, era mi hermana mayor. Mi hermana abrió la puerta y me abrazó. Y mi hermana empezó a llorar. Y llorando mi hermana me dijo: Abrancito, ¿dónde estabas? Te hemos ido a buscar aquí a la catedral, te hemos ido a buscar a todo lado. Pensábamos que te habías perdido. Y yo no sabía que mis hermanas me querían tanto. Y mi hermana mayor me dijo algo que me dejó marcado, hermanos. Mi hermana mayor me abrazó, me dijo: Abrancito, la familia nunca va a ser la misma si tú haces falta, si tú un día no estás en la familia. Yo no te contaría esta historia si no fuera porque quiero decirte que si tú un día no estás en la iglesia nunca va a ser la misma. Esta casa jamás va a ser la misma si tú no estás. Por eso, joven, nunca te vayas, no salgas afuera. Yo sé que hay curiosidad, yo sé que da ganas de ganar dinero, independizarse, lo sé, yo pasé por esa etapa, pero no salgas de la casa.
La iglesia te quiere, la iglesia te ama. Tú puedes pensar que la iglesia a veces ni se da cuenta que estás sentado aquí, pero sí se dan cuenta, joven. Esta es tu familia, esta iglesia te quiere, te ama. Y si tú viniste el día de hoy diciendo, hoy es el último día que voy a la iglesia, nunca más voy a volver, esta es la señal que Dios tiene para decirte que no debes irte y que Él te quiere en este lugar, porque Él te compró con su sangre preciosa. Por esas razones que tú eres valioso para Jesús. Hay mucho por hacer aquí en la iglesia. Hay que activar el culto joven, hay que tener el Maranatha Class, hay que darle fuerza al Maranatha Adoración. Pero ¿saben cuándo eso se va a hacer? Cuando tú como joven te reúnas y des fuerza a esta iglesia. Y cuando ustedes, hermanos, apoyen a los jóvenes. Y esta iglesia va a surgir, se va a levantar una vez más. Y van a haber muchos más jóvenes. Pero no olvides que Jesús te ama. Y que Él te quiere. Y que Él te está esperando. Quiero preguntar en esta tarde, una vez más, ¿cuántos queremos abrirle el corazón a Jesús? Decirle, Señor, yo no sabía que tú me amabas tanto. Pero quiero amarte como tú me amaste primero. Si quieres decirle eso al Señor Jesús, te voy a invitar a que te puedas poner de pie. Ponte de pie donde estás y ora conmigo. Y en tu corazón dile, Señor, yo sé que tú me amas. Yo sé que a veces yo te fallo, me equivoco. Yo también soy joven como tú, comparto tus luchas. Yo también muchas veces le fallo a Jesús. A veces lucho con mi carácter. Pero basta con que lo intentes. Basta con que lo intentes. Vamos a orar. Oh Padre querido, Padre amado, Señor. Esta tarde, Señor, yo no he hablado, Señor. Tú has hablado a tus hijos. Conozco mis limitaciones, Señor. Sé hasta dónde yo puedo hablar, pero hoy día tú has hablado a tus hijos, Padre amado. Tú amas a esta iglesia, tú amas a esta juventud, Señor. Por cosas de la vida yo visito diferentes iglesias, Señor, y en cada iglesia que voy me doy cuenta que cada vez los jóvenes están saliendo de la iglesia, Señor. Y cuando a veces un joven agarra valor y de tiempo vuelve a la iglesia, alguien en la puerta le dice, dichosos los ojos que te ven. Y esas palabras lo lastiman al joven, Señor. Ayúdanos, Señor, a cuidar a nuestros jóvenes, a estos niños que un día serán adolescentes y también serán jóvenes, Señor. En la parábola, el que salió de la iglesia no fue el mayor, fue el menor, querido Padre. Tenemos una responsabilidad grande con ellos. Pero, amado Padre, si quizás por alguna razón nuestro corazón no está en ti, empezando del predicador, Señor, ayúdanos a entregarnos completamente a ti. No se han puesto de pie porque el de su lado lo ha hecho, no, Señor. Se han puesto de pie porque te quieren entregar su corazón una vez más, Señor. Y te quieren decir, Señor, ayúdame a amarte. Ayúdame a enamorarme de ti. Ayúdame a venir los sábados a la iglesia. Ayúdame a borrar esas músicas de mi celular. Ayúdame a apartarme de esas amistades que me alejan de ti. Eso te quieren decir tus hijos al colocarse de pie. Ayúdalos, bendito Dios, y prepáranos para la Canaán celestial. Y que esta nueva semana podamos caminar de tu mano. Por favor, en el nombre de Jesús te pedimos todo esto. Amén, Señor.